Bien, ¿qué nos puede decir con respecto allá a la finalización de esta fase oral de la Corte de la Haya, en donde usted también ha tenido, digamos, de alguna manera, una presencia, ¿no? Usted es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje. Sí, digamos que es una instancia distinta de la Corte Internacional de Justicia. De Derechos Humanos, pero que está en la Haya, ¿no? No, la del arbitraje es sobre muchos temas, pero es un Correcto. Espacio diferente del de la Corte Internacional, es de arbitraje, no es un espacio propiamente judicial. Pero mira, en realidad lo que ya ha visto el mundo, y en particular la gente en Perú y en Chile, que somos los dos países que hemos seguido, como es natural, este debate de las últimas 2 semanas con detalle, ya están puestas todas las cartas sobre la mesa. Los alegatos, tanto escritos como orales, de Perú y de Chile han sido hechos, y el tema está 100% en manos de la Corte. Especular a estas alturas sobre cuál podría ser o no el resultado, avanzar en campañas de convencimiento de quién tiene la razón a través de los medios u otro tipo, es algo que ya es extemporáneo, ¿no? Creo que cualquiera que conoce el trabajo de un tribunal, y de un tribunal serio como el de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sabe perfectamente que cuando han terminado los alegatos, el asunto queda 100% al interior de la Corte. Tienen su propio calendario, tienen su ritmo para ir preparando borradores, fuera de todo tipo de influencia externa. No van a estar mirando los titulares de los periódicos, ni las encuestas, ni las declaraciones de uno u otro actor. Eso es absolutamente irrelevante para la decisión de la Corte. Más bien lo que está en nuestra cancha, en la cancha del Perú y en la cancha de los chilenos, es manejar nuestra propia agenda sustantiva para que, al margen de cuál sea la sentencia que dicte la Haya el próximo año, sea entendida primero como la forma a través de la cual se termina de completar, de cerrar un diferendo en materia de límites, que es el único que le queda al Perú, y en segundo lugar, ir avanzando ya, desde ahora, como ya se ha venido haciendo, en fortalecer los lazos bilaterales, porque probablemente la sentencia no deje 100% satisfechos a ninguno de los dos. Si alguien espera que esto va a ser enteramente favorable al Perú o enteramente favorable a Chile, yo creo que se está especulando, pero perfectamente puede haber una sentencia que deja regañando un poco a los dos, como han habido varios casos, ¿no? Doctor Diego García Sayán, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bueno, el tema es que se ha empezado a trabajar ya la idea en algunos sectores de que de repente la resolución de la Corte va a ser equitativa, dicen, ¿no? Es un poco más o menos el término que se ha manejado. ¿Esto qué significa ser equitativo? Porque finalmente ya el expresidente chileno Frei había sugerido, ¿no?, un rechazo eventual a una resolución de tipo salomónica, según él. Pero equitativo, ¿qué implica? Mire, yo creo que hay que distinguir, porque el término se presta a equívocos, Alberto, porque puede ser entendido como que bueno que la Corte haría una especie de mitad para un lado, mitad para el otro, para que queden las dos partes contentas. Eso no hace la Corte Internacional de Justicia. Fallan conforme a derecho, conforme a lo que cree la Corte, naturalmente. ¿Nunca ha ocurrido eso? Han ocurrido muchos fallos en donde le dan algo de razón a una de las partes y algo de razón a la otra de las partes, pero porque existe un fundamento jurídico, ¿no? Ha ocurrido un poco ahora en el fallo Colombia-Nicaragua. Le dijeron a Colombia toda la parte de la soberanía territorial que corresponde a las islas y a los cayos es de Colombia, y la marítima fue más discutida. Pero el término equitativo puede ser entendido en otro sentido, que es un poco lo que el Perú ha venido planteando, que la línea limítrofe en la zona marítima, en donde se superponen las proyecciones hacia el mar de la soberanía de los dos países, sea una línea de equidad, como lo establece la Convención sobre Derecho del Mar, que es una cosa diferente. ¿Podrá hacer o no la Corte Internacional de Justicia? Es posible, pero lo que quería ir, Alberto, es que creo que nuestros países tienen que estar preparados para un fallo que vaya en cualquiera de las direcciones, que sea enteramente favorable a un país, enteramente favorable al otro, que establezca una modificación a una línea de facto que está rigiendo actualmente, y lo importante es que haya una agenda en paralelo,
para que todos los lazos económicos, sociales, culturales que existan, primero no se vean afectados por los resquemores que a veces genera una sentencia de estas que no deja satisfecho a uno u otro país, y mirar más bien de cara al futuro. Por ahí ha salido una de las comentarios críticos, el de Álvaro Vargas Llosa, que decía, bueno, aquí la Cancillería está mirando para el pasado como si estuviéramos en el siglo XIX. Eso no es así. Hoy día los grandes temas de límites que se están discutiendo en el mundo son precisamente sobre temas de límites marítimos, por la sencilla razón no de que el mar de pronto ha sido descubierto, siempre existió, sino como tema jurídico, con las reglas que están vigentes desde hace menos de 40 años, desde el año 82, es un tema de enorme actualidad, y lleva a que países pues que no tienen nada que ver con rememoración de conflictos antiguos estén hoy día con este tema en agenda. Lo tiene la zona asiática, entre China, Japón, Vietnam, Tailandia. Hay conflictos intensos sobre esto, y la disputa que hay entre la China y Japón en este momento por unas islas que tienen el tamaño de la isla de San Lorenzo al frente del Callao no tiene proporción comparable con el conflicto estrictamente judicial que se está planteando entre Perú y Chile, porque aquí no hay destroyers de por medio, campañas para dejar de comprar productos chilenos o peruanos. Los productos japoneses en la China se han vendido 50% menos en los últimos 6 meses como consecuencia de eso. Entonces, mirar a la definición del límite marítimo es algo importante. Hay recursos, hay pesqueros significativos en esa zona muy rica en jurel, y probablemente haya en el subsuelo que pertenece al país ribereño, o recursos minerales o recursos petroleros que en este momento no se están explotando o no se conocen, pero que seguramente darán que hablar a las nuevas generaciones. Digamos, esa es la pregunta que yo quería formularle, pero yo usted la adelantó su respuesta, en el sentido de que aquí no solo se está discutiendo pues el tema de una cantidad de pesca que, de acuerdo a los datos que se tienen, se hablaría más o menos de unos $100 millones anuales, según, ¿no? Acá hay más, acá hay muchos más recursos que realmente hay que explotar. Hay que explorar, y usted mismo acaba de señalar, están los recursos, los hidrocarburos, ¿no es cierto?, extracción eventualmente petrolera. Por supuesto. Los intereses son macroeconómicos, básicamente. Y también hay ahí algo que es muy importante. Son macroeconómicos más que geopolíticos. Así es, porque ahí no hay, digamos, no es una ruta para cuestiones de tipo militar, no hay nada al frente, no tenemos otros países, no hay islas, no estamos en medio del Mediterráneo, ¿no? Que sí plantearía esas 200 millas una superposición con otros países. Pero sí, lo que es muy importante es irle dando contenido concreto a una agenda de futuro. Porque se habla mucho de las inversiones de Perú en Chile, de Chile en Perú, de los migrantes peruanos en Chile, 200.000, y todo eso obviamente es algo que tiene que fortalecerse porque va en el interés de los dos países. En las relaciones internacionales, como lo sabes bien, Alberto, es un asunto básicamente de intereses, y al Perú le interesa una buena relación con Chile por esas razones y muchas otras, por supuesto que sí, y a Chile por otro lado le interesa y le conviene lo mismo, pero hay temas nuevos en la agenda que tienen que ver incluso con esta zona que hoy día se está discutiendo en La Haya. Cualquiera que sea el resultado que se dé en el mes de junio o julio, va a estar en el interés de los dos países que haya un adecuado sistema de preservación y de control de los recursos, de los inmensos recursos pesqueros en esa zona, porque ya no estamos enfrentando el riesgo de una flota pesquera noruega, pesquera o japonesa o norteamericana. Pueden ser flotas nacionales de empresas chilenas o peruanas, y sí está en el interés de los dos países, porque estas especies migran de un lado a otro, que haya un uso controlado de estos recursos pesqueros para que nuestro Pacífico Sur no se convierta en lo que hoy día es el Mar del Norte o el Mediterráneo, y eso hoy día es imposible, porque no hay una definición clara del límite marítimo, pero cuando esto haya ocurrido,
hay posibilidad de proyectos comunes. Ahorita suena utópico, pero eso es algo absolutamente vital para las futuras generaciones y que dentro de 40 años los jóvenes, los niños de Perú y de Chile no tengan que estar alimentándose de pescados criados en acuarios, sino que puedan seguirlo haciendo con especies provenientes del mar, ¿no? Doctor Diego García Sayán, hay un tema que preocupa dentro de todo este contexto, es que ¿qué va a pasar? ¿Cómo se puede, y digamos en tribunales como el que usted preside en San José, ¿cómo es que se implementan? ¿Cómo es que se ejecutan? Una vez que ahí está el fallo, dicen que siempre hay dificultades para su implementación. En este caso, ¿advierte usted la posibilidad de dificultades para implementar un fallo que determine, no sé, si es una cosa equitativa o no equitativa, digamos, ¿no? Pero para su implementación. ¿Hay estos problemas? ¿Usted los vive como presidente de la Corte Internacional? Mira, ejecutar un fallo de una sentencia internacional no es algo que se hace en 24 horas, ¿no? Y tiene sus propias complejidades prácticas y a veces jurídicas, ¿no? Lo que está viendo en este momento, por ejemplo, entre Colombia y Nicaragua, tiene que ver, entre otras cosas, con los derechos de pesca que tienen los pobladores de San Andrés, con los derechos concedidos a empresas pesqueras por Colombia en mar, que hasta hace un mes era colombiano, cómo manejar y procesar eso, que tiene sin duda un rango de complejidad. En el caso de Perú y Chile, mi impresión es que los aspectos a verificar en el proceso de ejecución son básicamente administrativos, reglamentos de las capitanías de costas, instrucciones para las marinas de ambos países, las licencias que se otorgan a nivel pesquero por los dos gobiernos, todos son temas perfectamente manejables y ejecutables. Cierto que siempre en esto, como lo hemos visto en el reciente caso de Nicaragua-Colombia, todo tiene repercusiones de ida y de venida en la política interna, y esos aspectos a veces enredan las cosas, las pueden atrasar eventualmente, pero al final las sentencias se acaban ejecutando, y yo no tengo duda además que en el tiempo presente para un país latinoamericano, comunidad de naciones que difícilmente podría optar en pleno siglo XXI de convertirse en estados parias, ¿no? Es muy difícil que un estado no ejecute una sentencia, que cualquiera que sea su contenido, en el caso nuestro, no creo que vaya a tener la complejidad que por razones geográficas tiene la sentencia de Colombia y Nicaragua. Entonces yo creo que hay que tener confianza y estar preparados para discursos y cosas que se digan en un sentido o en otro, porque eso es parte del fútbol, como se dice, ¿no? Claro. Ahora, dentro de la historia de lo que representa la Corte Internacional de Justicia de la Haya y sus fallos, ¿se podría dar o se ha dado en algún momento que se promueva, digamos, el statu quo en un conflicto de esta naturaleza, que se mantengan las cosas como han estado? Mira, en el curso del proceso que está terminando podrían haber ocurrido una serie de cosas que no han ocurrido, ¿no? Por ejemplo, el Perú al demandar a Chile podría haber presentado una excepción de incompetencia, señalando que al ser un tema, como alegaba Chile en el curso del juicio, que ya estaba resuelto por la declaración del 52 y del 54, ya no era la Corte competente. Chile no lo hizo, el proceso siguió su curso, ¿no? Y así podrían haberse argumentado cosas en un sentido o en otro. El Perú podría haber pedido una especie de medida cautelar, ¿no?, para que, por ejemplo, esta zona en disputa, la Corte dispusiera un control o una proscripción de actividades pesqueras mientras no se resolviera el fondo del contencioso. El Perú tampoco lo hizo. Entonces yo creo que ha habido, en medio de una diferencia jurídica muy importante, ha habido un tono de respeto y de cuidado recíproco, ¿no?, de no jalar la cuerda demasiado para no romperla, utilizando argumentos procesales para evitar discutir sobre el tema de fondo o prolongar una discusión sobre un tema lateral como era una proscripción temporal de la zona pesquera que se puso de lado. Yo creo que haya habido un buen ejemplo por parte de la diplomacia de los dos países, que más allá de lo que se ha dicho en declaraciones políticas en un lado o en otro, da una indicación positiva, porque han sido en los dos países más de un gobierno el que ha asumido la conducción de la política en este tema, ¿no? Ahora, ¿qué se puede esperar en este trayecto de lo que va del receso hasta el pronunciamiento de la Corte de la Haya?
van a seguir saliendo personajes a dar una opinión que de alguna manera afecte o favorezca, digamos, en el concepto que puedan dar a una de las partes? Seguramente habrá voces que busquen notoriedad y primeras planas diciendo cosas impactantes, impresionantes, pero hay que saber dos cosas. Primero, que la gente debe estar un poco ya cansada del tema, tanto en Perú como en Chile. Y segundo, lo que es más importante, eso no tiene absolutamente ningún efecto en la Corte, que trabaja entre cuatro paredes, literalmente, en donde todos son borradores y discusiones que se están dando ya en la Corte. No digo porque esté informado de lo que está ocurriendo, pero sí porque conozco el procedimiento. Inmediatamente después de que terminó la audiencia, entre el viernes y el día de ayer, se reúnen todos los jueces y cada cual da su criterio, y la gente más o menos ahí recién los jueces se van enterando cuál puede ser la temperatura en el tribunal. Ahí se compromete cada uno de ellos a poner por escrito las ideas que ha expresado en esa primera sesión, en documentos de 20, 30 páginas. Esos documentos se están preparando ahora, empiezan a circular en las próximas semanas. Y yo les digo, yo tengo una experiencia ya intensa en el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando termina una audiencia, por lo general uno no sabe cómo es que la Corte va a resolver, porque hay que ordenar las ideas de uno mismo, hay que escuchar las ideas de los demás, porque esto es un colegiado. En el caso de la Corte Internacional son 17 jueces de diferentes culturas e idiomas, de manera que este es un proceso que está en pleno desarrollo, y tengan la certeza, ellos no van a estar mirando los titulares de La Tercera o de Correo para ver cómo es que deciden, ¿no? Finalmente, por mi parte, doctor Diego García Sayán, existe la posibilidad procesal, ¿no?, que eventualmente Perú o Chile presenten algún tipo de, no digo un alegato, un nuevo alegato, pero sí algún tipo de documento, pidan el uso de la palabra nuevamente. Eso ya no, ya está cerrado. Eso ya está cerrado. Ya. Tendría que haber algo que prácticamente nunca se ha presentado, que es un hecho superviniente, ¿no? Sobreviniente, que no existía, ¿no? Y eso es sumamente raro, ¿no? Difícil, que se descubra que había un tratado, ¿no?, que dos presidentes habían ocultado durante 40 años, cosa bastante improbable. Y los jueces a veces en estas audiencias que hemos visto por los medios en las últimas 2 semanas, a veces hacen alguna pregunta y le dan, no como la que hizo el juez marroquí hace 10 días, sino una pregunta que la delegan a las partes para que en los días siguientes puedan responderles por escritos. Eso no se ha producido. Los agentes de los 2 estados pasan ahora a la banca, no tienen nada que hacer más que informar a sus respectivos congresos, a la opinión pública, pero la acción de ellos en los tribunales, en el tribunal, ante la Secretaría, eso ya concluyó. Doctor Diego García Sayán, le pediría un mensaje con motivo de las fiestas, tanto de Navidad de nuevo, para nuestros amigos oyentes, Sí, porque además estamos ya conectados también con Radio Francia Internacional, de la suerte que podemos compartir. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Ha terminado un año importante en el país, como todas las experiencias en la vida, con sus logros y con sus dificultades, pero el contexto presente del país es un contexto en el que prevalece la esperanza, y que la relación entre los peruanos sea prevalezca la concordia y no el conflicto, y que los programas que mejoren el bienestar, que reduzcan la pobreza, tengan más éxito en el año 2003. Y a ustedes aquí en Radio Nacional, desearles lo mejor para los proyectos que han empezado a ejecutar en el curso del año que está terminando, y en la vida personal también lo mejor en todos los ámbitos, incluido el de la salud. Muchísimas gracias al doctor Diego García Sayán, el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, larga experiencia como jurista, constitucionalista, y que además es buen amigo de esta casa. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Felices fiestas. Gracias.